Buenas noches, mi nombre es Mayra Bautista, soy médico especialista en anatomía patológica. El día de hoy les voy a hablar sobre la punción aspiración con aguja fina en citología de tiroides. La PAF tiroidea fue introducida en 1930 por Martin y Ellis, quienes utilizaron una técnica de aspiración con aguja de calibre 18. Esta es una técnica mínimamente invasiva para la obtención de muestras citológicas de nódulos tiroides. Este procedimiento se realiza en búsqueda de malignidad para así poder clasificar a los pacientes para una posible cirugía tiroidea. La PAP es un procedimiento diagnóstico de alta precisión con pocas complicaciones y se utiliza el sistema de Bethesda para reporte de citopatología tiroidea como el estándar para tener un reporte unificado a través de patólogos. Se puede realizar este procedimiento usando una guía ecodirigida o hay personas que también lo usan solo con la palpación. Los operadores que son calificados para realizar este procedimiento difieren entre países e instituciones y dentro de los cuales podemos encontrar a médicos endocrinólogos, cirujanos de cabeza y cuello, imagenólogos y patólogos. Se recomienda, como les había mencionado, informar los resultados en una forma estandarizada utilizando el sistema Bethesda. La sensibilidad alcanza el 100% y la especificidad el 94% al realizar este procedimiento si la muestra es tomada adecuadamente. Se ha informado que los nódulos que son mucho más grandes tienen mayor tasa de ser falsos negativos. Dentro de la epidemiología, los nódulos tiroides son comunes y se encuentran cada vez más de manera incidental. El ultrasonido identifica nódulos tiroides en un porcentaje del 19 al 68% de los individuos seleccionados al azar. Se encuentra también más comúnmente nódulos tiroides en mujeres y en personas ancianas. La mayoría de los nódulos tiroides pueden ser benignos. Tenemos dos técnicas ultrasonográficas que nos pueden ayudar para la toma de este examen, como son colocar la jeringuilla paralelamente al transductor o a su vez colocar la jeringuilla o utilizarse perpendicularmente al transductor. Aquí tenemos un esquema de un procedimiento de una PUA, en el cual podemos identificar la piel, el tejido celular con subcutáneo y la tiroides con un nódulo al que vamos a realizar la punción. También tenemos otra técnica para realizar este procedimiento que es realizarlo sin el émbolo de la jeringuilla y usar únicamente la aguja. Esto se realiza identificando ecográficamente dónde se encuentra el nódulo tiroideo y realizando un movimiento de arriba hacia abajo de manera constante y delicadamente para obtener la muestra de células tiroideas por capilaridad. Posterior a esto, se va a colocar esta misma aguja al émbolo de la jeringuilla con aire previamente cargado para así poder expulsar las células obtenidas en este procedimiento y colocarlos así en los portaobjetos. Una vez colocada la muestra en el portaobjeto, se realizan los extendidos o los frotis y estos procederán a ser coloreados para una visualización al microscopio. Una vez obtenida esta muestra, se puede visualizar las características celulares de las células foliculares y de las células tiroides que encontremos con características específicas que nos ayudarán a determinar si el nódulo puncionado fue benigno o maligno. Existen pautas de manejo de acuerdo a la Asociación Americana de Tiroides, en el que nos indica que el muestreo es recomendado si el nódulo mide más de 1 centímetro en su diámetro mayor y si presenta un patrón ecográfico de alta sospecha. Esto así estima un 70 a 90% de un riesgo de malignidad. ¿A qué se refiere esto? Aquí podemos observar diferentes imágenes en las que podemos encontrar nódulos benignos con una baja sospecha de malignidad, con una leve sospecha, con una sospecha intermedia y una alta sospecha. Estas imágenes ecográficas tienen características específicas que van determinando el porcentaje de una sospecha para malignidad. Si encontramos que el nódulo es totalmente quístico, tiene un porcentaje del menos de 1%, es decir, es probable que este nódulo sea benigno. Si tenemos una baja sospecha, es decir, de un 3%, es porque podemos encontrar características imagenológicas o ecográficas
como por ejemplo si son nódulos espongiformes, si están parcialmente quísticos, si tienen características que no aporten malignidad para este rango. Si tenemos una baja sospecha de un 5 a un 10%, podemos encontrar características como nódulos hipoicoides, como que son también totalmente sólidos, y también se determina de acuerdo a los márgenes de estos nódulos, es decir, si son regulares o irregulares. Tenemos una sospecha intermedia, es decir, de un 10 a un 20% cuando son nódulos sólidos que muestran una hipogenicidad y también presentan márgenes, ya sean estos regulares o irregulares. Y una alta sospecha si ecográficamente encontramos calcificaciones, es decir, microcalcificaciones dentro del nódulo, si tenemos márgenes irregulares, si el nódulo es más alto que ancho, entre otras características. Todas estas características ecográficas nos dan un puntaje y nos dan un valor para poderlo identificar de acuerdo al TIRRAS. Como podemos ver aquí, se basa en la composición, en la ecogenicidad, en la forma del nódulo, en los márgenes y los focos de ecogenicidad también. Esto a su vez le va dando un puntaje y nos da 0 puntos para un TIRRAS 2, es decir, ese nódulo es probablemente benigno y no va a requerir de una punción por aguja fina. Un TIRRAS 2 no es sospechoso, tampoco va a requerir una punción por aguja fina. Un TIRRAS 3 es levemente sospechoso y si este nódulo tiene un tamaño mayor a 2.5 o 1.5, es probable que requiera una punción por aguja fina para completar su diagnóstico. Si tenemos un TIRRAS 4 o moderadamente sospechoso, y a su vez el tamaño del nódulo alcanza 1 o 1.5 centímetros, también se recomienda realizar este procedimiento, la punción por aguja fina. Y si tenemos un TIRRAS altamente sospechoso, es decir, un TIRRAS 5 y el nódulo es igual o mayor a 1 centímetro o incluso hasta 0.5 centímetros, pero con características ecográficas de sospecha de malignidad, se debe realizar este procedimiento por punción por aguja fina. Aquí tenemos un algoritmo en el que nos indica si la TSH está normal o elevada y presenta las siguientes características, sugieren o no realizar este procedimiento. Como les había mencionado, si tiene un patrón altamente sospechoso o intermediamente sospechoso y el nódulo mide más de 1 centímetro, se recomienda una punción por aguja fina para así obtener la citología, es decir, el estudio de las células de ese nódulo. Si tiene un patrón de una baja sospecha, pero el nódulo mide mayor o igual a 1.5 centímetros, también se recomienda la punción por aguja fina. Si el nódulo tiene una baja sospecha, pero el patrón ecográfico también orienta a que ya existe sospecha y tiene un tamaño mayor a 2 centímetros, también se realiza la punción por aguja fina. Si presenta un patrón benigno, como habíamos mencionado, un patrón quístico totalmente, no se recomienda una punción por aguja fina y más bien se recomienda hacer controles periódicos ecográficos. Posterior a esto, cuando ya obtenemos la muestra citológica, es decir, obtuvimos los frotis, podemos observarlos al microscopio y aquí también le damos una categoría, la categoría del sistema de reporte de citopatología tiroidea, que es el Bethesda. Esta categoría lo clasifica en 6 parámetros, que son no diagnóstico, en benigno, en sospechoso, sospechoso para neoplasia folicular, sospechoso para malignidad y malignidad, ¿sí? Siendo los no diagnósticos cuando no se obtuvo muestra o los grupos celulares no son lo suficientes para poder ser evaluados y dar un diagnóstico. Aquí se recomienda repetir la punción, es decir, el procedimiento, dentro de un adecuado intervalo de tiempo, que esto puede variar de 3 a 6 meses. Si obtuvimos la muestra y el reporte de Bethesda nos da un reporte benigno, no se recomienda cirugía y más bien solo controles periódicos, ya sean ecográficos o de acuerdo al médico tratante. Si tenemos un reporte de Bethesda de una atipia de significado incierto,
También se recomienda realizar una nueva punción después de un intervalo adecuado de tiempo. Si tenemos una sospecha de una neoplasia folicular, también se puede sugerir ya una cirugía tiroidea, pero no completa, sino parcial, es decir, una lobectomía de acuerdo a la ubicación del nódulo. Si es que ya es sospechoso para malignidad, también se puede ya determinar una lobectomía, clasificándolo si no tenemos otros factores de riesgo. Y si tenemos ya un diagnóstico de malignidad, el paciente va a ser dirigido a cirugía. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este procedimiento? Realmente tenemos muy pocas contraindicaciones absolutas que van a ser un trastorno de coagulopatía grave que presente el paciente, y la mayoría de las otras contraindicaciones van a ser manejables, es decir, van a ser relativas. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Pues cuando el paciente es incapaz de estar recostado, cuando el paciente también no puede controlar su ritmo y la profundidad de la respiración adecuada, si el paciente presenta ansiedad severa y no ha tomado su medicación, si el paciente está en tratamiento con heparina, warfarina, clopidogrel o dosis altas de aspirina u otros anticoagulantes, también viene a ser una contraindicación relativa. Si el paciente presenta una anatomía variante, ya sea por una enfermedad o una cirugía previa, también puede ser una contraindicación relativa de este procedimiento. O si a su vez el paciente presenta bocio, es decir, presenta varios nódulos e impide que la localización del nódulo al que tenemos interés de funcionar no se lo puede localizar o es de difícil acceso. Se realiza también la comparación de la ecografía del procedimiento una vez que fue diagnosticado, es decir, cuando se realizó por primera vez la ecografía, con la ecografía que se realiza en el momento del procedimiento. Esto nos ayuda a corroborar la lesión de interés, si cumple o no las características que habíamos mencionado anteriormente para acceder al procedimiento de la punción. Los hallazgos en la ecografía del diagnóstico contribuyen a la estratificación del riesgo de las lesiones tiroideas de acuerdo a las directrices que habíamos mencionado de la Asociación Americana de Tiroides. Las categorías de diagnóstico se van a asignar según el sistema de Bethesda para informar la citopatología de tiroides. Existen recomendaciones posteriores a este procedimiento. Después de este procedimiento se puede utilizar un ultrasonido, es decir, un eco, para escanear nuevamente el cuello en búsqueda de posibles complicaciones antes de que el paciente salga del hospital, ¿sí? Para poderle dar un tratamiento adecuado en el momento que se identifica alguna complicación. Se debe recordar al paciente el cuidado posterior. ¿A qué se refiere con cuidado posterior? Es probable que el paciente presente levemente un hematoma o a su vez un edema, ¿sí? Para lo cual se le recomienda al paciente que coloque hielo en el lugar donde se realizó la punción, o a su vez si presenta un dolor profuso puede tomar paracetamol. Estas vienen siendo las recomendaciones después de este procedimiento. Como les he mencionado, este procedimiento es mínimamente invasivo, es fácil realizarlo, ¿sí? El paciente no tiene molestias posteriores a este procedimiento, para lo cual es un procedimiento diagnóstico súper eficaz en el que se puede realizar a los pacientes que presenten nódulos tiroides de acuerdo a las características ecográficas que les había mencionado. Es importante señalar que para este procedimiento no se necesita anestesiar la zona de punción, pues resulta más complicado realizar una anestesia local o una anestesia para este procedimiento, que no es necesario porque es un procedimiento que no, eh, que no va a inferir mucho en mucho dolor, y más bien si se anestesia esa parte va a realizarse dos pinchazos en lugar en el que se podría realizar uno solo al realizar la punción, por lo que no necesita anestesia, no necesita reposo posterior al procedimiento. Como les digo, es un procedimiento ambulatorio que nos sirve para identificar y catalogar a estos nódulos tiroides si van a requerir o no de un tratamiento quirúrgico. Esto es todo lo que les puedo comentar de acuerdo a este tema.
Espero que les haya servido. Gracias.